Hoy, en No Culpes, nos ponemos hot. Vamos a hablar de tabúes de la sexualidad masculina. En un ratito. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Hoy un programa distinto, pero nos tocó, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de ellos? Sí, hablar de ellos, de la sexualidad masculina. ¿Qué pasa? Mitos, verdades, leyendas. ¿Estás en casa? ¿Querés consultarnos? @NSN Canal 9. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Nuestro WhatsApp 261-300-1600 para que te conectes junto a nosotros y te saques las dudas. ¿Estás con él? ¿Nos está mirando solito? Bueno, prepárate porque hoy grandes especialistas van a responder absolutamente todo y tenemos ya mensajes de WhatsApp, ya mensajes de Instagram para responder en el programa de hoy. Ya voy a recibir a nuestros invitados, a Mauro Carrillo, él es urólogo. Hola, Mauro. Hola, ¿cómo andan? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué tema, Sí, de todos los días. De para todos mí, los días. Pero para mucha gente, con mucho temor a veces de consultar cuando es un tema súper frecuente. Voy a recibir a ella, amiga de la casa, Cecilia Ortiz, neuróloga. Hola, Ceci. Hola, Goga, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien. decís? ¿Bien? Muy bien. Gracias por la invitación a estar acá. No, es súper Con importante, este sobre grupo. todo nuestra mente, nuestras neuronas. ¿Qué pasa con nuestra parte reproductiva? No, reproductiva no sexual. Iba a decir Sexual. reproductiva. Está Y bien. vos sabés que el cerebro nuestro es sexual, ¿no? Ah, Así que, bueno, vamos a hablar un poco de eso también. me gusta. Y voy a recibir también a mi amiga de la casa, Eva Rodríguez, sexóloga, psicóloga. ¿Cómo estás, Evita? Hola Goga, hola chicos, ¿cómo Hola. están? Gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá. Y vamos a arrancar con esto, vamos a arrancar con este tema y vamos a hablar de la eyaculación precoz, que lo hablaste el sábado, ¿sí? En nuestra pantalla. Y vamos a arrancar livianito, Vamos a arrancar livianito. Eyaculación precoz. Contanos, dan un pantallazo y ahí abrimos un poco el debate esta noche. Bueno, muy bien. Sobre la eyaculación precoz, lo que te puedo decir a grandes rasgos como para Sí. ir abriendo el tema, A ver. es que el 20% se estima que el 20% de los hombres del mundo sufren de eyaculación precoz y que no es ninguna enfermedad ni es ningún trastorno. ¿Qué es? Cuando decimos eyaculación precoz, ¿qué es? Bueno, es una conducta sexual, Ujú. es un mal aprendizaje Sí. de una conducta sexual, es decir, hay algo en lo que vos aprendiste, en la relación que vos aprendiste con tu interacción sexual, con tus genitales, con tu pene, con Sí. la eyaculación, que está como mal aprendido. Hay que desaprender ese camino y volver a reaprender ciertas conductas Bien, me gusta. psicológicas. ¡Apa! Ahí Sí. entra. Porque la eyaculación precoz tiene muchísimo que ver con la ansiedad y con tu autoconocimiento y la capacidad que vos vas desarrollando de poder autocontrolarte, pero primero desde acá, ¿sí? En la cabeza. Conectarte con el placer, con el disfrute, con el encuentro íntimo para después poder soltar el control de la eyaculación. Lo primero que hace la persona que sufre de eyaculación precoz es que pretende controlar la eyaculación. No tengo que eyacular, no tengo que eyacular, no tengo que eyacular y por supuesto, ¿qué sucede? Eyacula. Lo primero que le ocurre es que eyacula. Esto es un ciclo de ansiedad. Mucho dice a los jóvenes no le pasa, ¿no? Esto le pasa a la gente grande, ¿no? A la Error. gente Mito. arriba. No. Terrible. Terrible. Terrible mito, no. No. La eyaculación precoz en realidad afecta de la misma manera a una franja muy amplia de edad, desde los 20 años hasta los 70 años. La afectación es la misma, que no Bien. ocurre con otro tipo de cuadros u otro tipo de ya trastornos sexuales donde sí se ve más incidencia en ciertas edades. La eyaculación precoz, como es un tema que no tiene que ver el problema con tus genitales en sí, con tu pene en sí o con algo orgánico, sino que es más bien de carácter psicológico o comportamental, afecta por igual. Afecta por igual. Afecta por igual. Afecta Y el por tratamiento es muy parecido, así que bueno, eso es bueno. Ceci, Eva habló de la cabeza, de las neuronas, Vos dijiste, nuestras neuronas son sexuales. Sí, nuestro cerebro. Nuestro cerebro. ¿Y cuánto juega esto de la eyaculación, ¿no? Precoz? ¿Se puede evitar, digamos, si uno hace el esfuerzo psicológicamente o del cerebro se puede evitar?
Desde el cerebro no. No. Lo primero que está bueno que aclaremos es que no es una patología o una alteración que tenga que ver con patología cerebral. Bien. Sí con conexiones, podríamos decir, que son Sí. disfuncionales. Ajá. Y en eso es importante, ¿por qué? Porque nuestro cerebro, ¿cómo crece o cómo se mieliniza? A través del contacto con la educación, con la cultura. Entonces hay un montón, como vos decías recién, de mitos, de creencias, de historias, sobre todo de experiencias, ¿no? Que muchas veces se incorporan y que eso hace que este desbalance en esta conexión entre neuronas actúe. Entonces, si yo tendría que explicarte, imagínate que nuestro cerebro está formado por, ¿viste esas muñecas que se meten una dentro de la otra? Ajá, sí, las mamuscas. Ajá. Bueno, la muñeca más interna que tiene que ver con nuestro cerebro más arcaico, ahí comienza el impulso o el deseo sexual. La parte media tiene que ver con la motivación, es decir, che, tengo ganas, ¿no? Voy a darle cabida a estas ganas. Me gusta esta persona, me despertó esto, es reconocerla. Y después viene la parte más externa, que es la corteza, que es la que se formó con la cultura. Y es la que a veces te dice, che, pero tenemos que quedar bien, ¿no? Che, pero mirá si fallas. Che, pero entonces es la que da la posibilidad o no a que este impulso se ejecute. ¿Qué pasa en el tema de la eyaculación precoz? Esta corteza es la que dice, no vas a poder, cuidado que vas a fallar. ¿Qué pasa si fallas? ¿Qué pasa si no le das satisfacción al otro? Entonces esto hace que frente al impulso la salida sea o evito, que es en el caso en donde no tenemos erección, o hay una eyaculación precoz, que es lo que en definitiva, como vos bien decías, termina sucediendo aquello que tanto he temido, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre desde nuestra química cerebral. Desde ya que tiene tratamiento, ¿por qué? Porque no hablamos de patología cerebral, sino de acuerdo a cómo uno haya incorporado, sobre todo, ciertas experiencias o ciertos aprendizajes. Mauro, ¿qué pasa desde la parte tuya, ¿no? Desde tu perspectiva de esto de, mira, Mauri, tengo eyaculación precoz. Digo, me imagino que te encontrás con esto. ¿Qué hacemos con el paciente? Primero que nada, ver qué paciente y ver la edad y el contexto de ese paciente. ¿Es una preocupación de los hombres? Esto de eyaculación precoz. Muchas veces, a ver, en la consulta generalmente siempre viene el varón, Sí. a veces viene por cuenta propia, otras veces viene quizás porque su pareja le dice que vaya. Hay pacientes que sufren mucho y hay pacientes que realmente tienen una eyaculación precoz propiamente dicho y quizás no les molesta a dos y sí la pareja. Y pasa completamente lo opuesto, hay veces que no es una eyaculación precoz, sino que es algún episodio aislado de una eyaculación un poco más acelerada, sin control. Y esta persona quizás, justamente como recién comentaban, por este hecho de querer quedar bien o que me van a dejar cifado o demás, termina consultando muy asustado. O sea, yo veo generalmente los dos extremos. El otro paciente típico que muchas veces se presenta, y creo que a nivel social es una de las cosas que más preocupa, me parece, es hay mucho paciente de más de 50, 60 años que han convivido con esto, asociado muchas veces a un contexto social que va en contra, ¿sí? Y han convivido toda su vida pensando que quizás tienen una eyaculación precoz, en que no pueden satisfacer a nadie y no se dan tampoco lugar a la autosatisfacción. Y viven toda su vida así, y porque nunca se animan a consultar. Realmente hay una demora muy importante, como seguramente ustedes lo ven mucho más que todo, incluso. Mauri, en el caso de, por ejemplo, vos dijiste autosatisfacción, ¿no? Sí. Esta cosa que los hombres, ¿no? Hacen y a todos, ¿no? Que les gusta la autosatisfacción, pero voy puntualmente en esto. Esta cosa de masturbarse rápido, ¿no? Esta cosa de, che, me están por descubrir, o siempre viste en el baño, o siempre en un lugar rapidito. ¿Esto influye después cuando uno tiene relaciones sexuales? Exactamente. Tanto eso Sí, ¿no? como también el hecho de la masturbación por estrés. O sea, el que se masturba porque realmente tiene que bajar un cambio, como quien dice, y no porque realmente tenga ganas de conocerse o de tener un momento de autointimidad, ¿sí? Entonces son todas cuestiones que nos juegan en contra. E incluso lo otro que se suele ver, y a veces asociado también a disfunción eréctil, es el que se masturba para probarse. O sea, realmente ni siquiera ni por estrés, ni por una cuestión de placer, sino como para ver si duro más o para ver cómo estoy, y eso es lo peor directamente porque está poniéndose a prueba, básicamente. Claro, presión. Exactamente. Claro, fíjate, en todos los ejemplos, cuántas cosas hay, cuántos factores psicológicos Muchísimos. hay que no tienen que ver con el placer en sí mismo. ¿No? Con el placer, con el encuentro, con el disfrute, con el goce, con la libertad del goce. Dure lo que dure, llegue a donde llegue, tenga un orgasmo o no, eyacule o no, sino que es
tengo que probarme, o lo tengo que hacer rápido, no me tienen que encontrar. Siempre Sí. con un factor. Pasa que creo que también digamos, la actividad sexual ha sido vivida o transmitida como una actividad puertas cerradas, resguardada, con culpa. Digamos, es una actividad como comer o tomar, ¿no? Digo, eso es natural. Todas estas culpas, todas estas cargas, todo esto hace que, bueno, se altere la función justamente. Cuando hablamos de eyaculación precoz, hablamos de que podemos acabar rápido como que no podemos acabar. ¿Esto es así? ¿Correcto o incorrecto? Eso sería por ahí otro concepto que es Otro concepto. Exactamente. O sea, la eyaculación retardada. Ajá, bien. ¿Y esto sucede cuando? Eso también muchas veces se asocia a malos hábitos masturbatorios, digamos. Es una de las tantas causas, ¿sí? Por ejemplo, gente que, yo lo veo muchas veces, por ejemplo, parejas a distancia, que se masturban también muchas veces asociado a ansiedad o por su cuenta, pero quizás es una carga excesiva o una masturbación excesiva, entonces el pene muchas veces se acostumbra a la presión de la mano, que es diferente por ahí a la presión que se ejerce en un encuentro, ¿sí? O a la humedad y demás. Entonces después les cuesta muchas veces conseguir un orgasmo, ¿sí? Por penetración, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a uno de los temas importantes, el estrés, ¿no? El estrés, esta cosa de que el trabajo me agobia, ¿sí? Mi casa me agobia, quiero tener, pero no puedo. O sea, mi cuerpo pide el deseo todo, pero nada funciona, nada se levanta, ¿no? En esto, para hablar un poquito más acorde con la situación, nada, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro cerebro, Ceci, Fíjate que con el deseo sexual se liberan neurotransmisores, entre ellos la serotonina, la dopamina, que son, la dopamina es el neurotransmisor del placer y la serotonina es regulador. Entonces, cuando hay un deseo sexual, el cerebro lo produce más. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés genera otros neurotransmisores que lo que hacen es disminuir el nivel de dopamina y serotonina. Entonces, hay como un impulso y por el otro lado hay un mensaje opuesto que los baja. Claro. ¿No? Entonces, de acuerdo al monto del estrés, desde ya va a ser cuánto se disminuya esto, ¿no? Pero no se equilibran, se contraponen, ¿no? Entonces, el efecto de uno disminuye significativamente el de los otros. De los otros. Quiero mirar porno, ¿no? En este momento no tengo el deseo, no se me levanta, quiero una porno ahí. ¿Recomendable sí o no? Que la porno esté mientras estoy con mi pareja. Mira, hay muchos approaches a este tema. La verdad es que no hay una manera de ver este tema de la pornografía cerrada, es decir, no hay una opinión, esto está mal o esto está bien. ¿Ayuda? Depende del caso, Bien. muchas veces sí, depende del caso, muchas veces perjudica. Sí, porque bueno, la pornografía también tiene como todo un componente y un elemento muy exagerado. Sí, lo sabemos, por todos lados, por donde lo mires. Es todo muy poco natural, muy poco realista. Las escenas son escenas montadas, los personajes son personajes que no son reales y esto genera una sobrecarga de expectativas, de ilusiones, de fantasías y una mirada hacia uno mismo o una misma, bueno, sesgada por eso que he estado mirando durante tanto tiempo, autocrítica, comparativa, yo no soy eso, no me parezco a eso, no estamos disfrutando tanto, ¿qué pasa? Pero bueno, como te digo, Goga, no hay una opinión en sí misma como desde la ciencia, esto no va. Hay que probar, puede ser que en algunos casos sí, puede ser que en algunos casos no. Es un recurso. Un recurso. Obligar a que se levante, obligar. Esto perjudica, hace bien. Perjudica, creo que estamos todos de acuerdo que perjudica, es como, no lo hagan. no, jamás. Y de acá entra las pastillas, acá las famosas pastillitas que ayudan a levantar. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Ese es un tema con el cual luchamos, o por lo menos yo lucho mucho en el consultorio, porque muchas veces son un montón de cuestiones que vienen de mucho tiempo de evolución y el paciente quiere, dame ya la pastilla. Claro. Dame ya la pastilla. Claro, necesito que funcione. Mágica. Y en realidad todo lo contrario. O sea, tenemos que tratar de evitar la pastilla. Si no queda otra, ¿sí? Es un recurso excelente, que usamos un montón, ¿sí? Pero cuando realmente tiene una indicación. Por ejemplo, si hay un chico joven quizás que está estresado, problema de pareja, pero yo le doy una pastilla y realmente es una disfunción eréctil, un problema de erección de una causa más bien emocional, digamos, psicógena, lo único que hago es generarle una dependencia a esa pastilla, ¿sí? Entonces, primero que nada hay que educar a ese paciente y ver si tiene indicación.
Acá me dice el productor, no sé por qué interés, ¿no? El productor me dice, ¿es cierto que el hombre pierde mucho más la libido que en acabar después de la mujer? Más ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Sí, o sea, digamos, la respuesta sexual, sí, generalmente después de acabar, pierde más Exactamente. la libido. Después del orgasmo muchas veces el varón entra en lo que se llama el periodo refractario, ¿sí? Entonces es normal, es común que se pierda la erección y que muchas veces le cueste, digamos, como tiene un cierto periodo para volver a recuperar, ¿sí? Bien. Es importante igual por ahí desterrar o no utilizar el término acabar. Ah, sí, acá me dijo el productor, perdón, es verdad, es después del orgasmo, es verdad. El Porque productor me lo repite por acá y yo lo voy diciendo, muchas perdón. veces eso lo usamos también cuando hay algún trastorno en la eyaculación, cosa de que el paciente, digamos, No acabe. exactamente, no corte todo en el momento que acabó, sino Claro, justamente ver qué más puede hacer o jugar, caricias, ¿Cómo es eso? besos, A ver, etcétera. volver a repetir otra vez. A ver, Que no se termine ahí. Que no se termine. A ver, si O quiere sea, terminar, perfecto. que está, pero que No. pueda... Lo que pasa es A ver. que lo que estamos planteando es lo A ver, siguiente. vamos. Esto no es una carrera de metas, donde Bien. el objetivo final es terminar. Bien. Entonces, si no llegaste a la meta, ha quedado inconcluso. En realidad, en sí, la experiencia del acto sexual no tiene ni principio ni final. Se trata del disfrute. Bien. Mientras vos estés disfrutando, estés en conexión con tu pareja, ambos estén viviendo el momento, Ajá. entregados, conectados, gozando en libertad. La verdad es que no importa si llegamos al orgasmo, quién llega al orgasmo, cuántas veces llegamos al orgasmo, porque a quién no le ha pasado que llegamos, el hombre llega a un orgasmo, pero no hemos disfrutado realmente. No. Entonces, volvamos a plantearnos cuáles son realmente los motivos o cuál es el sentido del encuentro. Creo que era eso lo que estaba queriendo Está muy decir. bien, estamos... Dicho estamos- de una manera Claro, y multidisciplinaria aparte mucho también mejor. que creo que socialmente se asocia, valga la redundancia, mucho al rendimiento, ¿no? Es como que sobre todo los varones, vos corregime si yo me equivoco, pero está esto de hay que rendir, ¿no? Como si uno estuviera en una competencia. Y en ese preocuparse por el rendir, uno se olvida de disfrutar el momento, ¿no? Es como que estás enfocado en el final y no en el paso a paso. Entonces, creo que es importante también centrarse en esto. Exactamente. Yo muchas veces, o sea, justamente el paciente a veces en ese enfocarse en que si la otra persona estoy rindiendo bien, qué va a Eso. pensar de mí, se olvida de disfrutar uno mismo y la otra persona tampoco disfruta porque se da cuenta que Tal cual. este individuo está, digamos, está pendiente en cumplir esa meta, ese trámite, como ir a pagar el monotributo, básicamente. Claro, no. No, y además, sin lugar a dudas, hay una presión patriarcal con respecto a los hombres, ¿no? Esa cosa de que el hombre puede, el hombre es superpoderoso, el hombre tiene que llevar las riendas, tiene que ser fuerte, Tiene que saber. tiene que saber, tiene que Tiene que conocer los puntos de Claro. placer. Pasa Entonces- que esto también es, perdón, Goga, que Sí, te no, interrumpa. me encanta. Esto es etológico, porque Sí. es una conducta que heredamos de nuestros antepasados animales. Eso. Y antes, digamos, la sexualidad estaba íntimamente ligada a la reproducción, entonces era mecánico y listo. Claro. Y por eso a veces también se relaciona esto de que a veces el hombre, viste, cuando termina el acto sexual, el hombre como que se repliega, ¿no? Y la mujer a veces busca como más afecto, que tiene que también que ver con la descarga de oxitocina. Pero también pareciera que esto es porque el hombre tiene que estar atento si venía alguien a atacarlo. Entonces, bueno, esto es etológico, esto lo heredamos, pero después de la entrada de la cultura esto ya ha dejado de ser así, entonces ya no es un mero acto reproductivo, creo que también pasa por lo que vos decías recién fantásticamente, que es el disfrute, que es una actividad para disfrutar, para gozar y sobre todo en libertad, sin expectativas, ¿no? Sin esperar que tenga que ser, ¿no? Que yo deba hacer determinada cosa. Ujú. Y esto de disfrutar, ¿cuesta conectarse, disfrutar cuando hay estrés? Digo, mi cabeza está todo el tiempo. Buscar el huequito disfrutar, ¿le cuesta a nuestro cerebro? Absolutamente, porque primero por estos neurotransmisores que tienen que ver con todo el sistema adrenérgico, que lo que te hace es estar alerta. ¿Por qué? Porque el cerebro se activa frente a un peligro. El estrés es un peligro, entonces está como esas lucecitas, ¿viste? Entonces, si yo estoy alerta a un peligro, difícilmente puedo estar en contacto con un placer personal, ¿no? Tengo que estar atento a que ocurra algo. Entonces, en cualquier situación de estrés, uno toma muy poco contacto con uno mismo. Por eso nosotros trabajamos mucho las técnicas que tienen que ver con relajación, ¿no? Sobre todo el mindfulness trabaja Claro. con esto, con el tomar contacto con el momento experiencia presente, es decir, sensorial. exacto, el un poco desvincularme de las expectativas, de qué es lo que vaya a ocurrir, porque en realidad, digamos, que yo me preocupe por las expectativas o por el qué va a ocurrir,
no logra que ocurra o que no ocurra. Total. Es mágico, ¿viste? Total. Entonces, en algún punto es desvincularme de eso y empezar a disfrutarme. Porque muchas veces Qué lindo eso, empezar a disfrutarme. ¿no? Ujú. Creo que eso es muy importante, porque también ocurre otra cosa. Culturalmente estamos muy desvinculados de nuestro propio cuerpo. Es como que la mente va por un lado y el cuerpo va por el otro. Y en realidad no es así, somos una unidad. Entonces, también pasa, creo que la sexualidad pasa mucho por esto, ¿no? Por disfrutarnos a nosotros, porque creo que conociéndonos, también después podemos tener una relación plena con otro, física o no física. Ujú. Y es que ese es uno de los puntos de partida también, ¿no? De una buena y sana sexualidad, que es el autoconocimiento. Por eso tantas veces hablamos de generar espacios para charlar sobre el autoplacer femenino, que es un comportamiento que está vedado y es súper tabú y censurado por la sociedad, la masturbación femenina. Y realmente es una práctica muy importante, no solo porque los hombres tienen derechos y las mujeres también tenemos que tener derechos, sino porque es esencial para luego poder todo esto que yo sé sobre mí misma y he conocido sobre mí misma, compartirlo con otra persona si quiero, pero si no también tener este conocimiento para poder reproducirlo conmigo misma. Es una práctica que del medioevo en adelante está absolutamente, estamos como castradas en este punto y bueno, nada, hay que invitar a abrir la mente y nuestras cabezas a hombres y mujeres. Digo, a hombres también, porque hay que conversar sobre esto y aflojar un poco en este aspecto. Vamos, hay mensajitos de WhatsApp, ¿no? Rescatamos algunos, ¿no? Para el debate, o Instagram, o lo que ustedes quieran. Arrancamos con algunos. Vamos, me lo ponen acá acá está muy bien. ¿Qué comer para tener buena erección? ¿La comida tiene que ver algo, Mauri, o no? Con la comida. Digamos, sería comida como- afrodisíaca, Se habla, un chocolatito con frutilla, digamos, mariscos, el ajo. Realmente no tengo un fundamento científico, pero se usa, las parejas lo hacen y andan bien. Pero, Funciona. encanta. digamos, yo creo que es más lo que genera una especie de conexión, un efecto Eso placebo en está. sí, que lo Ah. que produce esto, una opinión personal. Sí. No tengo ningún estudio científico, nada que lo avale, pero Ahí te puedes decir sí o no. Es decir, Claro, sí, eso Exactamente, te iba a decir, probablemente que es no una se pueda- experiencia sensorial, que como que todo Exactamente. suma, ¿no? Una comida rica, Ajá. la música o el Ajá. ambiente, creo que son todas cosas que van La luz. preparando, la luz, Sí. ¿no? Acordate que nuestro cerebro capta todo esto y a partir de esto inhibe o potencia, ¿no? Entonces Inhibe o quizás... potencia, qué bien esto. Oh, Ojo con los sí. que inhibe. Así que siempre hay que preguntar bien por las Sí, dudas, sí, ¿viste? sí. ¿Cuál fue tu comida en la infancia que te traumó? ¿Viste? Toda esa... Bueno, pero eso es re Por la- importante, sí, Boba, ¿sí? sí, ¿no? Totalmente. hizo el mondongo. Claro, imagínate. No cocinar. ¿Tuviste una mala experiencia con eso? No está bueno. no, que no esa está bueno, porque claro. te la baja y no volviste a levantarte nunca más en toda la Chao, noche. olvidate, No. no. Vamos al siguiente mensajito de WhatsApp, a ver, cuando quieran. A ver, vamos acá. A ver, dice, ¿cómo solucionar la erección débil? Erección débil. Maurito. Bien, bueno, No me ahí- hagas así, Maurito, responde. Sí, sí, Maurito. sí. Se le responde a la gente telepáticamente, Maurito. por acá. Bien, yo creo que primero definir de elección débil, obviamente, pues si es Ajá. algo que se repite en el tiempo, ¿sí? Ujú. Que no es un episodio aislado, siempre se sugiere consultar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿Qué es erección débil? digamos, Que no separen su... probablemente sea que no tenga la suficiente, yo lo definiría como A ver. que no tenga una suficiente rigidez como para causar una penetración, Ujú. ¿sí? Para poder lograr la penetración. En esos casos siempre, si es algo que se repite, porque puede ser que en un encuentro una persona no tenga una erección con suficiente rigidez, incluso durante el mismo encuentro la erección va variando. O sea, no es como justamente hablábamos en la pornografía, que son media hora de tener una erección muy potente, ¿sí? Entonces, si es algo que se repite y demás, siempre consultar como para evaluar el tratamiento más adecuado, ¿sí? Ujú. Porque no todo se soluciona solo con la pastilla Bien. o con Si una no, ¿cómo se medicación. puede solucionar? Digo, danos algunos... Primero y principal, Sí. está creo en el tema de justamente esto, de difusión de información, Ujú. ¿sí? en conocimiento, porque lamentablemente la pornografía es nuestro principal medio de información o de aprendizaje de sexualidad. Y Ujú. sabemos que la pornografía, como decíamos recién, no es real. No ¿sí? educa. Entonces, muchas veces hay personas que no se ven una erección así, Ujú. súper potente y demás, y es una erección normal. ¿sí? Ujú. Entonces, primero y principal eso. Segundo, atención primaria, o sea, prevención, o sea, fomentar la actividad física, una nutrición adecuada, Bien. evitar procesados, alcohol, ¿sí? Tabaco, que son enemigos a largo plazo. ¿sí? Yo probablemente me fumo 1 o 2 atados de cigarrillos hoy,
no me pasa nada. De hecho, mucha gente te dice, no, si lo mejor es fumarte uno cuando después de que terminás y demás. Pero eso, de acá a unos años, eso sí va a traer un problema grave en la erección, ¿sí? Que ahí es cuando nosotros muchas veces vemos al paciente. Entonces, primero principal, o sea, segundo, digamos, prevenir. Y luego, obviamente, consultar justamente, eventualmente, si es necesaria una medicación, se hace, o muchas veces un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Sobre todo cuando hay una causa afectiva de fondo o psicógena, como para tratarla en conjunto, no solamente con urología, sino también con una atención justamente Bien. psicológica. Sí, habló Mauri del cigarrillo y Sí, habló del alcohol. de algunas adicciones que uno puede Sí. tener después de tener sexo. ¿Eso afecta a El alcohol, el tema del placer, el tema de...? el alcohol fundamentalmente, el tabaco desde ya, pero sobre todo por un efecto, te diría, sumatorio. Pero el alcohol sí, porque hay como un mito en el cual el alcohol potencia o con alcohol nos desinhibimos o hacemos cosas y eso es totalmente falso. El alcohol lo que hace es deprimir nuestra corteza, o sea, hace que funcione todo a medias, con lo cual es lo más probable que si hemos consumido mucho alcohol tengamos o una erección débil o no podamos controlar y haya eyaculación precoz, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos al siguiente mensajito de Instagram. Ahora nos vamos a Instagram, nos metemos de lleno. Vamos al próximo. Dice lo siguiente. ¿Cuál es el tiempo promedio para que el hombre eyacule? Tiempo promedio. ¿Qué dice? Escuchemos por aquí. ¿Quiere escuchar algo? Escuché, a ver, Evi. No, es que esto es lo mismo, un poco lo mismo que hablábamos recién de los mitos y las Claro. fantasías. El tiempo promedio en realidad no existe, es el tiempo de cada persona en cada etapa de su vida también y enfoquémonos en el goce, en el disfrute, en el Sí, placer. sí, Hay sí. investigaciones igual que se han hecho, sobre todo en Sí. Estados Unidos y en Canadá, que, recogieron como estadísticas generales Sí. sobre los tiempos. Son estadísticas generales, insistimos. Una vez más, el tiempo promedio es el tiempo en el que vos te sentís a gusto con tu acto sexual. Bien. Pero, Pero. aparentemente, Amo los pero. para la mayoría de los hombres, aparentemente, estarían de acuerdo en que 1 minuto es un tiempo breve, demasiado breve, para eyacular, y 20 minutos es un tiempo demasiado largo para eyacular. Entonces, algo parecido a estar en el medio, entre 7, 12, lo que sea, sería como algo parecido a la media. Una media. También, Pero A ver. es tu Sí. tiempo. Eso quería decir, Sí. es tu tiempo. no, eso que me parece re importante lo que decís, que va cambiando a lo largo de la vida, va cambiando en los momentos del día y también depende mucho del estado de ánimo de cada uno, ¿no? Porque también es cierto que a veces, digamos, el ánimo o el estrés GOA, como decía recién, no acompaña, entonces esos tiempos por ahí o se dilatan o se acortan, ¿no? No estaría bueno hablar de como un tiempo que tenga que ser así Estático. también estático. Pero es que además imagínate los distintos momentos de la vida por los que atravesamos, Sí, no. las personas que tenemos la bendición de vivir muchas décadas, duelos, crisis, periodos de estrés, el puerperio, cuando sos papá, cuando tenés bebés chiquitos y no dormís, cambio de trabajo, mudanzas, son Sí, todas claro. distintas etapas que todas esas experiencias personales tuyas impactan en tu esfera sexológica, sexual, en el mundo, en tu intimidad sexual, están íntimamente relacionadas. Entonces no podemos esperar ser un robot sexual cuando en mi vida estoy haciendo un duelo tremendo porque, Sí. perdí a alguien muy importante. Las distintas etapas, es un poco lo que decía Ceci, Sí, ¿no? sí, Esta cosa de... El Agrego- sueño también, alteraciones del sueño, Ajá. ¿no? Las alteraciones del sueño también traen... Los niños chicos cuando duermen con la puerta abierta, el miedo ese de que venga el nene y descubra, eso es re común, por ejemplo, porque están con ese estrés teniendo relaciones escondidas, porque viene entonces, por ejemplo, en ese caso, mantener las puertas cerradas, aprender a dormir con la puerta cerrada y que golpeen para entrar. Tenga o no tenga relaciones, sino eso, por ejemplo, es un buen hábito. Porque eso lo haces rápido, lo haces como... Claro, Claro, como mira. che, va a venir Benjamín, ¿viste? Están Ay, ahí. sí, lo tengo con el productor, le digo. No es porque uno se agarre con el productor que decir, pero todo lo que están diciendo le pasa más o menos a Juanpi. Eso también decía que es la intimidad de la pareja, ¿no? Es también un límite y ponerle un límite a la intimidad. Más allá de que pase algo o no, puertas cerradas, pero es como que este espacio es nuestro. Eso. Me parece que eso también es muy importante. Lo que pasa es que por ahí, sabes que se trabaja mucho la culpa. O sea, hay que trabajar, digo, la culpa, porque está muy presente en los padres, ¿no? Esa cosa de si nos escuchan, si está, si... y difícil por ahí tener los momentos. O ser pareja y pensarnos como pareja y Claro. encontrarnos como pareja de adultos, Ujú.
además del rol de padres que tenemos, de papá, de mamá, lo que sea, Pero Evi, existe la genera culpa. Está contradicción la y culpa. genera culpa. Claro, Esto. claro. Resignar por un ratito el Eso, rol de paternar, maternar y dedicarnos a nosotros genera, bueno, emociones encontradas, que nada, hay que trabajar, hay que hablar, hay que encauzar y encuadrar en lo siguiente. Si vos no le das espacio a todas las esferas de tu vida, después todas las esferas de tu vida empiezan a resquebrajarse y empezás a tener más estrés, más presión interna en la esfera de la crianza de tus hijos. Digo, esto que no estás pudiendo darle un lugar en tu vida acá, después pesa acá. Claro. Entonces es importante que cada espacio tenga su tiempo. Y eso de rapidito, ¿no? Esta cosa de rapidito. ¿Me puedo llegar a acostumbrar, digo, esto de rapidito y de repente rapidito y después cada vez más rapidito y después Exactamente. se acostumbra uno, ¿no? El Sí, cuerpo, uno el, desde la el auto. psiquis, el cuerpo. Sí. Exactamente. Y esto no solamente acostumbrarse, sino también en cada oportunidad. Consultas reales, o sea, chicos por ahí han tenido un encuentro a la salida de un boliche en el auto y pretenden estar, o sea, prenden la luz del día con la gente pasando y dicen, no, tuve menos de un minuto. ¿Viste? Bueno, claro. A ver, a veces Claro. no hay que ponerle tiempo, a veces puede ser normal. Y lo del rapidito, sí, si uno se acostumbra, y sobre todo este tema de masturbarse o tener relaciones por una cuestión de bajar el estrés y no por disfrutar, eso es un gran enemigo para nosotros. Hay un concepto importante que me parece, sobre todo lo que hablábamos recién de los papás, que a veces es la relación sexual como un trámite, ¿no? Porque hay que. Y en este hay que, bueno, que sea rápido, ¿no? Y si hay que, no. No es natural, no hay que. Y también algo importante es, bueno, aceptar los momentos y las situaciones, entendiendo que quizás en esta etapa de la vida, con chicos, bueno, tenga que ser de esta manera, que quizás no siempre vaya a ser así, pero bueno, en este contexto, aceptar que es lo que hay y bueno, que eventualmente cuando los chicos crezcan nos reencontraremos desde otro lugar. Qué bueno esto, que me Buenísimo. encanta este programa, digo, me parece súper interesante por todos los temas que estamos yendo. A ustedes les digo que están en casa, comuníquense con nosotros, 261-316-00, nuestra línea de WhatsApp y nuestro Instagram, Facebook y Twitter, @NSN Canal 9. Seguimos con la consulta de Instagram porque nos están llegando en este mismo instante en @NSN Canal 9 y dice, ¿cuánto tiempo se tiene que durar en la cama? Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Esto es lo que veníamos hablando también. ¿Tenemos una más, Juanpi? A ver si pudieron rescatar una más. Porque acabó muy rápido. Bueno, son preguntas, mira, están llegando preguntas muy comunes, ¿no? Sí. Eso pasa. ¿Cuánto te puedo responder la anterior? A ver, ¿Me das sí. permiso? Yo te doy permiso. Y los chicos a ver si están de acuerdo. Utilice. Sí, ¿Cuánto tiempo se tiene que durar en la cama? Todo el tiempo que usted, señor, que usted, señora, se encuentre a gusto. Ah. Cuando deja de estar a gusto, se terminó. Pues sabés Sí, que a yo ver. escuchaba como un común denominador de las Sí. preguntas, Goga, ¿no? Es cuánto debo, cuánto tengo. Y digo, y hay que correr el deber y el tener. Y pasar Bien. quiero, Sí. ¿cuánto quiero estar en la cama? A ¿Cuánto lo quiero? mejor quiero estar, qué sé yo, 2 minutos y para nosotros es bárbaro. Y está bueno. Creo que en esto es lo que funcione a los dos. Claro. Por ahí dejar el reloj, dejarlo en la mesita de luz y no verlo. Claro, O no sea, cronometrar. Sacárselo en el cajón y Qué lindo no es. cronometrar. No Qué lindo. cronometrar, tal Vamos a cual. hablar de otro de los temas que también importa y vamos a trabajar frustración, vamos al cerebro, todo, y el tema del tamaño. Por más que la gente diga, bueno, cada vez que hablamos de la sexualidad masculina tenemos que hablar del tamaño, porque es un tema que, sin lugar a dudas, está instalado, ¿no? Che, ¿cuánto? Si es grande, si es chica, si es... Bueno, empiezan todas las preguntas, todo, y hay como una intriga siempre cuando uno conoce ¿no? A ver cómo la tendrá, a ver cómo estuvo la noche. Sí. El tema de la frustración, y vos que trabajas mucho con los hombres, el tema de... ¿importa en la relación sexual? ¿Importa en la autoestima del hombre? En la autoestima, quizás en la relación no, pero lo que pasa es que como en general la gente no lo conoce esto, ¿sí? Sí importa mucho en la frustración. Bien. Y volviendo a lo mismo, muchas veces nuestra gran educación fue la pornografía, siempre penes muy Grande. por encima de la media, mínimo 20 centímetros, o sea, y esto que hace, genera frustración, incluso uno ve muchos pacientes, pacientes de 80, 85 años, que han vivido toda su vida realmente frustrados, ¿sí? Que incluso a veces hasta con vergüenza de que el profesional los revise, cuando claramente... Y básicamente, digamos, han vivido toda su vida pensando que tienen un pene chico y que no pueden satisfacer a nadie cuando esto no es así y es una cuestión de un mal aprendizaje. Yo lo que siempre digo respecto al tamaño, sin entrar en números, porque eso también es muy variable, hago una pregunta muy, muy básica, que es, a vos, ¿se te cae el preservativo cuando lo pones? Y realmente
son pocas las personas que no le entra un preservativo, o mejor dicho, que se le sale el preservativo. ¿Sí? Porque el preservativo está hecho para un promedio. Si se estira así un poquito más grande, es bastante más chico que el pene normal, entonces generalmente queda. Realmente el micropene, ¿sí? Que es cuando un pene mide menos de 8 o 9 centímetros, es una condición bastante rara. ¿Sí? Saliendo de esa condición tenemos un espectro muy grande de tamaños, ¿sí? Pero lo importante es que sea el tamaño, digamos, que uno tiene que estar conforme y aprender a disfrutar con lo que uno tiene, básicamente. Pero incluso agregando a toda esta excelente respuesta, yo diría que hemos asociado, en gran parte gracias a toda la parte espantosa de la cultura de la pornografía, Total. hemos asociado el tamaño a la funcionalidad del pene, ¿sí? La funcionalidad del pene tiene mucho que ver con ser un órgano reproductor y por otro lado un órgano para experimentar placer. Entonces, a veces puede ser más grande, a veces puede ser más chico, según el caso, y a veces incluso puede no estar funcionando. Y eso te impide a vos experimentar placer en tu encuentro sexual, en tu vida íntima, porque si abrimos nuestra mente, la respuesta va a ser que no. Podés experimentar, recibir y dar placer de muchas más maneras que solamente a través de tu pene. Con tu boca, con tus manos, con tus labios, con la proximidad y con la conexión que tenés con tu pareja, que es el cerebro. Acá nos va a decir nuestra especialista. Es el órgano más importante en tu actividad sexual. Entonces, son muchas las formas de vivir el placer, no solo a través de los genitales. Sí, sin lugar a dudas, pero hay una sociedad que cada vez mete más presión en estos aspectos, ¿no? Es decir, uno por ahí está en TikTok, ¿no? Una de las redes sociales, y lo primero que sobresale es si el chico tiene buen físico y además, ¿entendés? Se le ve algo importante, que vos digas, bueno, qué bien, y todo el mundo diciendo que eso es éxito, eso es lo que está bien, ese es el estereotipo de hombre que se busca. Históricamente, o sea, si uno ve, digamos, vamos un poquito para atrás para el tema historia, por ejemplo, Priapo, o hay un montón de culturas que siempre tienen algún tipo de deidad que la representan con un pene grande, ¿sí? Por ejemplo, Priapo era una estatua con un pene enorme y era como el dios de las cosechas, ¿sí? O sea, de la Fertilidad. De la fertilidad, exactamente. Y así hay un montón de ejemplos a nivel de la historia. Realmente siempre se le dio ese valor. Yo creo que eso también se combate un poco con cuestiones de conocimiento más reciente, como cuestiones de anatomía femenina, por ejemplo. Y estamos hablando solamente de relaciones entre hombre y mujer y penetración pene-vagina, o sea, digamos, dejando de fuera un montón de espectros. Pero cuando hablamos de eso, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la mujer, ¿sí? La sensibilidad está en los primeros centímetros de la vagina y principalmente a nivel del clítoris, ¿sí? Que está afuera. Que está afuera. Y muchas veces, ¿qué es lo que se ve? Y lo que se ve en la pornografía, que hacen unas posiciones extrañísimas, son imposibles que hay que de imitar. ser como acróbata. Cosa que no viene sucediendo esto, ¿no? Exactamente, que vos decís, che, esto es imposible. ¿Qué es lo que hacen? Penetración nada más y es un mete, saca ahí adelante, atrás y es como que queda, el clítoris queda alejado lejos, cuando en realidad es el órgano principal de placer en la mujer. Entonces muchas veces también va por un tema de falta de conocimiento, este tema de decir el tamaño y demás. Y además la vagina, o sea, no mide 50 centímetros, es un canal relativamente corto, digamos. Entonces no se necesita, digamos, y además, como le digo, la sensibilidad está al inicio y en cierta forma también en el cuello del útero, pero es principalmente al inicio. Sí, vos decías, Goga, esto de que me parece re importante, ¿no? Que es la sobredimensionar el atributo físico. O sea, estamos en una cultura en la que el físico es, ¿no?, lo más importante y te juzgan por el cuerpo y por el físico. Pero más allá de eso, digo, el tamaño del pene tiene que ver con una cuestión, vos lo decías, además de virilidad, de poder, ¿no? Es como que mientras más grande, más poder. En realidad esto es una creencia y a las creencias justamente hay que confrontarlas con la realidad y decir, bueno, a ver, che, ¿qué evidencia científica tenés vos de esto? ¿A dónde están los datos que dicen que esto es así? Eso. ¿Y yo qué quiero creer? Porque una cosa es lo que esté impuesto socialmente, pero otra cosa es que seas un borrego social y que te comas cualquier verso. ¿Yo qué quiero creer respecto a esto? ¿Cuál es verdaderamente mi opinión? Porque ahí está el poder personal que tiene cada persona de reevaluar sus creencias propias. Pero además pensá que lo que pensamos determina lo que sentimos. Claro. Entonces, si yo pienso que no tengo este tamaño ideal
o el mejor, lo más probable es que sienta ansiedad, que sienta miedo, con lo cual mi conducta, bueno, va a terminar siendo una alteración, ¿no? Entonces, bueno, es cuestionar. Las creencias, no porque todo el mundo crea, son verdaderas, ¿no? Hay que cuestionar un poco. Es verdad. Vamos con el tema de esto necesito tener mi actividad sexual constantemente encendida. ¿Esto qué quiere decir? No solamente estoy bien con mi mujer o con mi novia o con la persona que tengo al lado, sino también necesito de varias. Eso es lo que me ayuda como a incentivar, ¿no? Mi organismo sexual, mi mente, todo. Tema... ¡Ay, te lo tiro! Fue como- Tiraste para como atrás. un... Tiré como un misil. ¡Bum! Así, pa. Sí, una cosa... Yo creo que en primer lugar, o sea, podemos encararlo desde el punto de vista también de primero que nada, la presión. Por eso también muchas veces es un mandato de que el varón tiene que estar completamente excitado todo el tiempo, tiene que tener mujeres por todos lados y tener ganas de tener relaciones todo el tiempo, erección cuando se lo expone. Y creo que va también un poco de la mano de todo lo que hablamos anteriormente. O sea, el varón tranquilamente, o sea, cualquier persona no está obligado a tener relaciones todo el tiempo ni a tener deseo todo el tiempo, ¿sí? Puede decir, yo no quiero, yo no tengo ganas hoy, también. Eso por un lado. No sé si quieren agregar algo de... porque Sí, hay yo cositas. agregaría que ya cuando arrancamos planteando que necesito, ya estamos en un problema. Bien. Desde un punto de vista psicológico, cuando vos abordás cualquier situación de tu vida, ya sea tu actividad sexual, como la carrera que vas a estudiar, como los tipos de vínculo que vos planteás afectivos, desde la necesidad, estamos hablando de que hay una carencia interna. Total. Entonces, en lugar de llenar esa carencia con más y más cosas de afuera, más y más mujeres o lo que sea, ¿no? Más y más parejas sexuales, más y más sexo, sin sentido, solamente para no sentir el vacío, porque ese es el problema, el origen del problema, la raíz del problema, no es cuánto sexo tener, sino el vacío que siento cuando no lo tengo. Hay que atacar directamente el trabajar esa necesidad, pero no desde un punto de vista, en este caso, sexológico, sino qué te está pasando a vos en otros planos, en otros niveles. ¿Cuándo empezó esto? Tal vez empezó a partir de una separación, tal vez empezó con dolores y traumas y vivencias de tu infancia. Digo, hay que abrir ahí una dimensión que no es la del síntoma. Hay una canción del Chano que Sí. dice que algo habré perdido, que estoy buscando adentro tuyo, algo que debería estar adentro mío. Esto que vos decías, ¿no? Pero está bueno también diferenciar que hay, digamos, patologías en cuanto a salud mental que tienen que ver con adicción al sexo, ¿no? Que creo que por ahí, Goga, quizás esto es lo que vos preguntás, ¿no? Sí. Que son personas que de alguna manera no pueden controlar el impulso. Claro, que no me conformo con una Exacto. persona, con una ¿No? sola Es persona. como Tengo no que poder- buscar más. Es como no poder controlar el impulso. Bueno, esto ya habla de una patología y sí hay que hacer una consulta porque tiene un tratamiento específico. ¿Cuánto nos pide el cerebro de lo sexual? ¿Cuánto nos pide? O sea, digo, vos dijiste el cerebro es sumamente sexual, pero ¿qué nos pide? ¿Cuánto de nuestra vida? Supongamos que nuestra vida tiene un 100%, ¿no? Esto de 100% de nuestra vida es. ¿Cuánto es lo sexual? Que vos decís, nos pide el cerebro. Necesita conectarse con esa parte. El sexo es como comer o beber, o sea, es una necesidad. Bien. Si vos querés diaria, si vos querés 2 veces por día, uno es cómo se vaya uno registrando, pero sí es una necesidad, sí está bueno, como hablábamos por ahí recién, es tomar contacto con esa necesidad, es decir, escucharme y registrarme. Bien. A veces, ¿qué pasa? Estoy tan fuera de mí, tan fuera del foco, preocupado por tantas cosas que no registro. Nos pasa con comer, o a veces no nos ha pasado que se te pasan las horas porque estás trabajando y Sí. dices, ¿hace cuánto que yo ¿Hace no cuánto? tomo agua o no como? Total. Entonces, el primer punto te diría es tomar contacto con nosotros mismos, escucharnos y registrarnos. La verdad que al sexo, y les voy a dar un dato bomba de las últimas investigaciones, al cerebro el sexo le gusta y las últimas investigaciones dicen que con cada orgasmo el cerebro libera factor neurotrófico, que es el factor neurotrófico el que hace crecer neuronas. Con lo cual, con cada actividad sexual nos ponemos más atentos y más memoriosos. Ajá. Así que prestar atención con este dato. Mirá vos, datazo que tira, datazo. Datazo para usarlo Claro. a diario. No, me encanta. Si por ahí te dicen que están desatentos o poco Claro. memoriosos, bueno, ya podemos empezar a leer entre líneas.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos que cerrar el programa, me encantó tenerlos, ambos, ambas, ¿no? Me encantó tenerlo, porque es importante hablar de, ¿no? Sexualidad masculina, ¿no? Y empezar como a quitarnos un poquito la vergüenza, porque es cierto que nos cuesta más, pero hablar seriamente, ¿no? Esta cosa de, no, sino hablar seriamente, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa? ¿Y por qué suceden ciertas cosas? De la parte, obviamente, sexual, de la parte psicológica, ¿no? De nuestro cerebro, la parte medicinal, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? Así que le quiero agradecer por el programa de hoy. A vos, como siempre, un placer estar con vos. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre toda la noche. De verdad, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar mañana. Chau.